Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Ana Mena. Muy buenas noches a todos. Estamos en una nueva reunión de la sección Neuroocupación de esta gran aventura que en su día iniciamos dentro del podcast Neuroconciencia de la Fundación AISE. Hoy estaríamos haciendo el capítulo número 6. Ya empezamos hace unos 3 capítulos así a empezar a analizar un poquito artículos propios de la profesión y la verdad es que le hemos cogido el gusto y llevamos un ritmo muy bueno siguiendo esta temática. Entonces, bueno, hoy seguiremos por esa línea. No quiero que se me olvide, bueno, ya vamos a cerrar prontito esta temporada de reuniones y de podcast en Neuroconciencia, no sin antes hacer como un episodio conjunto con todas las secciones, la de neurologopedia, neuroterapia ocupacional y neurofisioterapia, perdón. Y mi compañera Paula, que será encargada próximamente de abrir la sección de neuropsicología. Entonces, bueno, pues nos apetece mucho estar representantes de cada disciplina en ese episodio de cierre, ¿no? Y bueno, pues ya os daremos más información. Así que bueno, procedo a presentar a mi compañera Merche, que es la que ahora mismo nos acompaña en esta reunión. Hola Merche, ¿qué tal? Hola Ana, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bien, yo noches. por aquí en Zaragoza bien, pasando un poco calor, pero es lo que toca en todo el país, o sea que bien, Aquí estamos igual, estamos sudando la gota gorda, pero bueno, ya está, es lo que nos ha ya me tocado imagino. y se pasa de la mejor manera. Bueno, oye, que me parece muy interesante lo del el programa este conjunto que vais a hacer, ¿eh? Estaré Sí, pendiente. ¿verdad? Sí, Sí, tenemos muchas sí, ganas. Así también la compi Paula, que es la neuropsicóloga de Fundación AISE, pues también le muy damos bien. como un paso a ella que nos cuente la idea que tiene. Bueno, pues vamos a presentar el capítulo que hoy vamos a analizar. Es un artículo de el equipo de Tamara Osburg, no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí, publicado en 2017. Fue un trabajo realizado en la Universidad de Australia. El trabajo viene más o menos a hablarnos sobre a través de qué tipo de aprendizaje se pueden beneficiar más las personas que han sufrido un traumatismo craneoencefálico, sin errores o basado a través del error. Entonces, la verdad es que está muy interesante, porque como hemos estado antes comentando Merche y yo, desglosa muy bien los apartados de este artículo, tanto la metodología, los objetivos, la hipótesis de la que parten, y la verdad es que está bastante interesante. Lo primero que comentas un poco es, bueno, hacer como una revisión de la importancia de reflexionar sobre los beneficios que puede acarrear este tipo de intervención, ya sea basada en el error o sin error, en las personas con traumatismo craneoencefálico. Comenta también lo frecuente que en este tipo de pacientes esa carencia de conciencia sobre sus propios déficits y las dificultades en reconocer sus propios errores, llamado también como anosoagnosia. Y bueno, a través de este daño frontal y todas las conexiones que con el lóbulo frontal acontecen con las demás estructuras de la corteza, pues bueno, hace como un repaso de esas dificultades que pueden encontrar a la hora de desempeñarse y a la hora de tomar conciencia de los errores o la posible monitorización dentro de esas tareillas. Es verdad que, aparte de todas estas dificultades, también comenta un poco la baja seguridad que pueden tener estas personas a la hora de participar en ciertas actividades o cómo los miembros de la familia en ocasiones se someten a una gran carga en cuanto a la supervisión de estas personas para realizar las tareas cotidianas. Entonces es cierto que me parece como una buena entrada, porque pone como de base la complejidad de intentar abordar problemáticas en la participación de actividades de la vida diaria en estas personas, y sobre todo cómo el entorno también puede encontrar algunas dificultades en facilitarle o darle claves. Sí, bueno, eso no, que también como conclusión que me parece lo importante el decir que claro, que es todo un reto el que la persona luego generalice esos aprendizajes, lo que hacen en las sesiones de tratamiento, el que lo generalice en la vida diaria, ¿no? Que es
que es el verdadero reto de la rehabilitación. O sea, que por un lado es pues, esas personas que tienen pues por esa dificultad para reconocer errores, pues problemas en la seguridad, en la independencia, la sobrecarga de cuidadores que comentas, y también la dificultad para transferir los aprendizajes a la vida diaria, y que en realidad debería ser el objetivo de todos los terapeutas, ¿no? El decir, bueno, es que si no, ¿para qué estamos trabajando? ¿De qué nos sirve que la persona aprenda a hacer una actividad en la sesión si luego no lo generaliza en su vida cotidiana, ¿no? Entonces me Sí, parece, claro, muy interesante el valorar a ver qué tipo de aprendizaje, ya sea con error o sin error, es el más efectivo, ¿no? en esta dirección. sí, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que ponen muy en entredicho la necesidad de esa transferencia y de esa generalización de habilidades para desempeñar cualquier tipo de actividad de la vida diaria. Entonces, comentan un poco la importancia de, dentro de las terapias, incluir esos enfoques un poquito más como metacognitivos para trabajar un poquito la autoconciencia, la autorregulación y esa monitorización del error después de un traumatismo craneoencefálico. Sí que es verdad que el tema de la generalización y la transferencia del aprendizaje es lo que más prima en este artículo, que la pregunta mayor, ¿no?, que se hacen es cómo se pueden beneficiar mejor estos pacientes para poder aprender nuevas habilidades en rehabilitación, sí a través de un aprendizaje con error o sin error. Entonces, bueno, acota mucho el perfil de paciente dentro de traumatismo craneoencefálico, porque es cierto que la literatura nos da un poquito más de evidencia sobre personas que quizás presenten un cuadro cognitivo mucho más severo, tipo demencia o demás, en el que se suele publicar más que el éxito de la rehabilitación está un poquito más ligado a ese tratamiento o a esa intervención, evitando los errores durante la práctica de la tarea. Entonces, esta eficacia pues sí que enseña un poquito como determinadas estrategias muy acotadas, muy fijadas, sin variables, sin un fin, o sea, con un fin muy determinado, ¿no?, a estos pacientes con un deterioro mayor. Y bueno, es verdad que lo respalda y hay mucha evidencia detrás de esto, pero que quizás ese aprendizaje tan sobreespecífico lo que hace es entrenar ciertas habilidades y unos estímulos concretos, como hemos dicho, pero no facilita quizá esa generalización o ese aprendizaje hacia otras tareas parecidas, ¿no? Habla aquí que el aprendizaje sin error estaría como un poquito más en consonancia con lo que conocemos la metodología de abajo arriba, muy centrada más en tareas y menos en los procesos que la subyacen. Entonces, bueno, pues es verdad que comenta la importancia de esta práctica sin error, pero siempre pues teniendo muy en cuenta a qué población nos dirigimos, qué es lo que queremos realmente trabajar y cuál es el objetivo final, ¿no, Merche? Sí, y además veo interesante lo que comentan, que este tipo de aprendizaje requiere muchos recursos terapéuticos, porque requiere que el terapeuta esté continuamente supervisando el trabajo o la ejecución del paciente, justamente para evitar el error, ¿no? O sea, por un lado, el evitar que se produzca el error y el facilitar para la correcta ejecución, ¿no? Entonces, es un tipo de aprendizaje o de terapia o de enfoque que requiere, pues eso, mucho recurso terapéutico, ¿no? El terapeuta tiene que estar ahí encima todo el rato. Sí, exactamente. Y luego, no solo eso, sino que cuando tú realizas una intervención con personas que necesitan tantas claves, como nuestro objetivo al final es transferir e intentar que generalicen o acotar una rutina lo más eficaz posible, intentando trasladar estas claves y estos apoyos a las familias. Este entorno también necesita estar constantemente apoyando y es un sobreesfuerzo para ellos quizá también el involucrarse en estas estrategias sin error, ¿no? Al igual que han Sí. comentado que pacientes con traumatismo craneoencefálico, el entorno necesita como estar siempre pendiente o en vigilancia, ¿no?, para cómo está ese desempeño, pues quizás no solo los terapeutas, sino también los familiares que adopten o acojan esas estrategias para que luego en el día a día, cuando los terapeutas no estamos delante, estas personas puedan tener esas claves que le permitan
desarrollarse y desempeñarse en la vida diaria, pues también es un coste, ¿no? Importante para ellos. Sí, 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 efectivamente. Es un coste, exactamente, tanto a la hora de afrontar el día a día de la familia como desde el enfoque terapéutico. Sí, y además, bueno, en este propio enfoque ya se entiende que es así como debe ser, que la persona, pues asociado al hecho de que no puede o que no va a cometer errores, claro, tampoco tiene la oportunidad de tomar conciencia del error, ¿no? Y de corregirlos por sí mismo, ¿no? Entonces pues, como que es un enfoque que tiene esta doble cara, ¿no? Por un lado, pues se ha demostrado que es eficaz para actividades como muy concretas, ¿no? Hiperespecíficas, o sí, hiperespecíficas emplean en el artículo, pero claro, por otro lado es un coste de supervisión muy, muy grande. Sí, exacto. Y que luego también, aparte de ese tipo de supervisión, el entorno tiene que estar hipercontrolado para que no haya Eso ciertas es, variaciones, claro, que le supongan un reto añadido donde eso las es. claves que el paciente conoce no sirven. Entonces es cierto que, bueno, tiene sus pros y sus contras al final, como todo, al final el análisis Mm. de la propia tarea y del paciente, según sus características, según su evolución y el entorno que le acompaña, por final hay que elegir qué proceso, qué estrategia o qué entrenamiento es el que mejor le puede ayudar, ¿no? En su proceso. Luego, además, aparte de esta entrada, ¿no? De que, bueno, que comenta que aunque su hipótesis principal aboga un poquito más por el beneficio de estos pacientes con el aprendizaje basado en el error, hacen esa clara, o sea, dan como esa clara importancia al aprendizaje sin errores, porque, bueno, ¿no? Pues dependiendo un poco de la población a la que nos tengamos que enfrentar. Y luego también menciona a Toglia que distingue un poquito entre esa transferencia del aprendizaje en diferentes tiempos, ¿no? Como él la llama, una transferencia cercana o una transferencia lejana, que tiene mucho que ver con eso que hablamos de la generalización y transferencia del aprendizaje a otros contextos o a otras tareas, ya sean más parecidas o un poquito diferentes a la que estamos entrenando. Todo le habla un poco de la generalización de habilidades que requieren ciertas estrategias dentro del entrenamiento. Y la diferencia, como bien he dicho antes, en transferencia cercana y transferencia lejana. La cercana la distingue de la lejana en que esas estrategias pueden valer para actividades similares a las que hemos estado entrenando, pero la lejana tiene que intentar, o su objetivo principal es llegar a otras tareas totalmente novedosas o muy dispares a las que hemos estado entrenando. Entonces, me parece muy interesante lo que hemos dicho antes también de ese control del entorno o ese control de todas las variables que pueden acontecer tanto en la tarea como en el entorno donde se desarrolla. Que quizá el aprendizaje basado en los errores lo que intenta es transferirla un poquillo más allá del aquí y ahora, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 sí. Luego me parece interesante, estaba mirando, es un poquito más adelante, ¿no? Cuando explican cómo Toglia también habla del continuo de transferencia de la actividad, ¿no? Que esa transferencia de lo aprendido en el tratamiento a la vida diaria, pues no es de todo o nada, no es de si se transfiere o no se transfiere, sino que lo caracteriza como un continuo, ¿no? O sea, incluso dentro de estas dos categorías de transferencia cercana y transferencia lejana, pues eso, es un continuo que depende de pues si el entorno es más demandante o si los objetos empleados son más demandantes o si la actividad es más demandante por ser más novedosa, ¿no? Pero a mí esa idea del continuo pues me ha gustado mucho también, ¿no? Que yo creo igual desde la terapia ocupacional sí que tenemos esta idea cuando hablamos de la graduación de la complejidad de una actividad, ¿no? Yo creo que sí tenemos muy en cuenta pues que hay actividades que son más complejas y otras más sencillas y hemos aprendido, pues yo qué sé, pues según el número de objetos, o si son objetos conocidos o no, si el entorno, pero bueno, esta idea de continuo pues me ha gustado mucho y creo que luego también resulta útil a la hora de planificar las actividades del tratamiento.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Además, es verdad que lo hice un poquito más adelante, pero viene muy en consonancia con lo que hemos comentado antes, porque ese continuo es verdad que él como que lo extrapola mucho más a lo que dice, no solo los instrumentos propios necesarios para hacer, para realizar la propia tarea, sino también el contexto. Él entiende, o he querido yo interpretarlo así, que él entiende que esa transferencia puede ser posible en el mismo entorno en el que se estuvo trabajando otra tarea, por muy dispar que sea. Pues bueno, ya pondremos el ejemplo un poquito más adelante, pero me pareció curioso porque qué cantidad de actividades no son súper dispares por mucho que el entorno sea el mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí que me pareció muy interesante, pero también se le puede dar una vuelta, ¿no? A ese continuo, teniendo como el entorno, por así decirlo, en el centro. O al menos es lo que yo digo, es lo que yo interpretaba más que nada. Siguiendo un poquito por donde íbamos, que es la primera parte de este artículo, pues bueno, aparte de hacernos un poco referencia a estas dos distinciones de transferencia cercana y lejana que nos hace Toglia, en el artículo mencionan brevemente, luego ya en la tabla lo comentan un poquito más de forma distendida, que luego si queréis lo comentamos, comentan qué tipo de técnicas estarían dentro de el aprendizaje basado en el error, como por ejemplo la inversión de roles entre el paciente y el terapeuta, comentar un vídeo, ¿no? En cuanto al paciente ha estado realizando la actividad, la previa reflexión sobre la tarea, la anticipación que pueden tener los pacientes de los errores, la comprobación de si está una tarea o una subtarea de la misma completada, si ha habido algún error, si hay dudas o en esa monitorización del error durante la propia tarea. Me parece muy chulo, creo que en la tabla que viene a continuación lo comenta muy bien y luego yo creo que le podríamos dar un espacio a esa tabla para comentar las diferencias que presenta cada una de estas técnicas y además las diferencias entre el aprendizaje basado en el error como en el aprendizaje sin error. Sí, no, estoy de acuerdo en eso. La tabla luego le dedicamos un espacio porque realmente es interesante, porque se ve muy bien exactamente las diferencias entre ambos tipos de intervenciones, de enfoques. Y bueno, y que luego además es importante tener el protocolo de estas intervenciones para luego aplicarlo tal y como es, ¿no? Porque no es. Pero igual uno dice, vale, pues enfoque sin errores, aprendizaje sin error. Pues nada, te voy corrigiendo todo el rato. Aprendizaje con error, pues te dejo hacer errores y ya irás aprendiendo. Pues claro, no es así. Cuando es aprendizaje con error es, vale, te dejo cometer errores, pero en un entorno o de una forma determinada, ¿no? Aquí mencionan, pues, cometer errores en situaciones estructuradas, que, bueno, no define lo que es una situación estructurada, pero bueno, yo entiendo que es, pues eso, este contexto de, pues bueno, con una actividad estructurada, con unas técnicas metacognitivas antes, durante y después, ¿no? O sea, que no es simplemente, pues oye, te suelto y ya tuve cometiendo errores que ya irás aprendiendo, ¿no? Entonces, claro, en esta tabla, pues se ve todo muy bien organizadito, ¿no? Y pues sí, sí, me ha resultado muy clarificador esta tabla. Igual que hay otras tablas que no me entero porque hay tantas siglas y tanta información que a lo mejor me parece mucho más complejo entender el contenido del artículo con esa tabla. Esta reconozco que a mí me ha ayudado bastante por el discurso tan claro que tiene. Entonces, bueno, en este análisis aleatorio, que hacemos un estudio muy, muy meticuloso a nivel metodológico, pues bueno, la hipótesis que se plantean es que los pacientes que padecen un traumatismo craneoencefálico se pueden beneficiar mucho más de un aprendizaje basado en el error en cuanto a esa generalización de habilidades significativas dentro de la tarea en cuanto a la autorregulación, la monitorización y ese autoconocimiento que hemos estado comentando antes en relación a un aprendizaje sin error. Entonces, bueno, esa es como la introducción, ¿no? Nos ponen un poquito en situación del tema que estamos abordando y luego nos comentan un poco la parte metodológica, que es cierto que al ser un ensayo aleatorizado, pues utilizan el doble ciego, utilizan el azar para poder distribuir a los pacientes en cada grupo y se tiran bastantes años hasta que consiguen recopilar toda la información, todos los pacientes, pasarle la gran batería de medidas de valoración, porque, bueno, en un principio se contaban con 123 participantes, pero
poco a poco después de 3 años, que es lo que dura al final este estudio, se fueron cayendo un poco por el camino. Pero es cierto que la valoración que hacen, pues bueno, tiene unos criterios de inclusión y de exclusión bastante interesantes. Por ejemplo, pues la edad está acotada entre 18 y 70 años, deben tener un diagnóstico de trastorno cronocefálico grave, pero ya estando médicamente estables y sin padecer amnesia postraumática, ¿no? Además, el estudio se hace en la ciudad de Sydney y también acotan que el radio de vivencia, ¿no?, de donde están viviendo los pacientes debe ser 50 kilómetros desde el centro metropolitano, o sea que tienen que también tener como un entorno cultural, social y demás común. Y bueno, obviamente pues, estas pacientes deben padecer deficiencias ejecutivas, pero anota que no demasiado graves ni que tampoco deben tener unas deficiencias conductuales muy severas, ni motoras, ni sensoriales o cognitivas que impidan la participación dentro del estudio. Es decir, acotan a un grupo de personas con unas características muy concretas para que se puedan beneficiar de este aprendizaje basado en el error. Como bien he dicho, dentro de las medidas de evaluación y de selección de los pacientes, hacen como una batería neuropsicológica muy importante para comprobar funciones como la atención, la memoria, la función ejecutiva y, utilizan herramientas como el mapa del Zoque, evalúa un poquito a nivel ejecutivo, a nivel de planificación y demás, una escala también de desempeño y competencia del paciente, otra de reintegración psicosocial, una escala de atención a necesidades concretas según si las personas con esta patología pueden quedarse solas o no en comunidad a juicio de sus cuidadores principales, así como una escala de depresión, ansiedad y estrés. Hay escalas muy concretas que yo creo que son propias de Sydney y de Australia, porque yo no las había escuchado nunca. Entonces, bueno, estas escalas estarían como valorando ya no solo el perfil de los pacientes, sino también los resultados que luego se analizan en la fase 2, ¿no? Hay como resultados más primarios y resultados un poco más secundarios. Y estos son los que estarían analizando un poquito esos componentes más de tipo cognitivo, porque los resultados primarios en cuanto a conocer si los pacientes han conseguido esa transferencia de habilidades serían como los primeros resultados que quieren conocer, y estos estarían más analizados a través de los errores totales de la tarea que han elegido, que en este caso es la tarea de cocinar, ¿vale? De hecho es cocinar un pastel de chocolate en el horno de forma independiente y además que preparen una tortilla en su propia cocina. Y con estas herramientas, tanto a nivel observacional, con estas tareas que os he comentado, como la gran batería de herramientas neurocognitivas, sería la medida de evaluación y de selección de estos participantes. Sí, pues nada, quería añadir lo que has dicho de las valoraciones, las valoraciones para valorar la transferencia lejana, ¿no? La tarea de la cocina es para valorar la transferencia cercana, y las que has mencionado antes de transferencia lejana. Yo de todas estas conocía el PCRS, pero bueno, en general lo que me gusta es que varias de ellas tienen que ver con el autorregistro, ¿no? Por ejemplo, el PCRS, que es la que conozco, pues es cómo se valora la ejecución, la propia persona, el propio paciente, pues tanto en su ámbito de la vida diaria, en el ámbito personal, a nivel cognitivo, a nivel emocional, y luego es el mismo formulario que se pasa al familiar, ¿no? Y entonces el resultado es la similitud o divergencia entre la valoración de la propia persona, ¿no? y el familiar. Y bueno, de ahí también es interesante, porque luego estaría también, no sé, en este caso creo que no se hace, pero podría rellenarse el propio formulario desde el punto de vista del terapeuta, si ya conoce al paciente, ¿no? Y ver, porque a veces hay disonancia entre no solo en cómo el paciente se percibe a sí mismo, pues a veces se percibe pues que comete menos errores de los que comete en realidad, ¿no? No es capaz de identificarlos. A veces al contrario, yo creo que también conocemos todos pacientes
que tienen un autoconcepto de que cometen más errores de los que en realidad conocen, ¿no? Y en los familiares también es interesante. También hay familiares que sobreestiman a su familiar afectado, ¿no? De, ¿cómo que no puedes hacerlo? Si no lo haces es porque no quieres, que sí que puedes. Y al revés, ¿no? Uy, esto no lo puedes hacer. Entonces también es interesante el tener en cuenta igual pues eso, la visión del terapeuta, ¿no? Y el comparar esos diferentes puntos de vista. Que lo comento como algo que a mí me llama la atención y curioso, que no tiene que ver con el artículo porque no trata de eso, pues, de ver cómo qué opina el terapeuta, porque de hecho los terapeutas que aplican el protocolo del artículo creo que no conocen a los pacientes, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante eso, que estas escalas, varias de ellas, lo que hacen es comparar la visión de uno mismo con la visión del familiar, y yo creo que esos resultados son interesantes. Y bueno, no, me parece pues muy interesante el cómo plantean pues estos dos bloques de actividades, ¿no? Por un lado, actividad directa de transferencia cercana y esta serie de baterías para valorar la transferencia lejana. En ese sentido me parece pues también muy interesante y muy completo, desde luego. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la necesidad de esta información recogida con estas baterías y estas herramientas de valoración me parece muy interesante y que creo que da mucha información luego a los investigadores y, como tú bien has dicho, a los terapeutas que van a trabajar, perdón, con estos pacientes. A mí también me resultó súper curioso el tema de que estas escalas también fueran autorregistradas, por lo que Eso hemos es. comentado antes de que estos pacientes presentan el déficit de conciencia de su propio error, ¿no? Esa anosognosia tan característica que puede estar presente en este tipo de pacientes, que bueno, que haya un poco de ese contraste entre cuidador principal, que a lo mejor no tiene por qué ser el familiar que está luego con el entorno, y el propio paciente, es muy interesante para ver dónde está esa línea de análisis del error y de aceptación o de autoconcepto, ¿no? Me parece muy interesante y muy necesario en este caso, ¿no? Con esta población. Yo, ¿sabes lo que he echado en falta? Sí. Como actividad de transferencia lejana, porque de Ujú. transferencia cercana es la tarea esta de cocina, entonces la persona se le entrena en esa. Bueno, luego hablamos del tratamiento, ¿no? Pero bueno, la actividad de valoración es una actividad de cocina que es muy similar, o la actividad de entrenamiento es muy similar a esta, por lo de transferencia cercana, pero que de transferencia lejana no es que se busque una actividad en contexto diferente o con objetos diferentes, es que, claro, se pasan directamente a escalas. Vamos, ¿Sabes qué? totalmente de acuerdo. Me ha faltado eso que tú dices también. Sí, ¿Verdad? sí, Es decir, pues mira, en totalmente. lugar de pues ponerte una actividad de cocina, que es transferencia cercana, te voy a poner, pues no lo sé, una actividad de aseo personal, que tiene lugar en otro contexto y con objetos diferentes, ¿no? Que para mí eso ya sería pues estrategia, ¿cómo se llama? Transferencia lejana, según estos principios de Toglia, ¿no? Entonces, claro, se pasan directamente, que es o muy similar, o a ver si sabes resolver la tarea del zoo. Entonces, como que a mí me ha faltado algo intermedio, yo creo que ahí habría sido interesante, ¿no? El decir, a ver si eres capaz de aplicar esas estrategias metacognitivas en otra actividad de la vida diaria. Pero bueno, Eso pues a no lo han mí, hecho. sí. Sí, 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 no, no, además que has puesto el ejemplo que iba a comentar, que qué curioso cómo pueden llegar a valorar, ¿no? O por qué no han probado otra manera, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque la tarea de transferencia cercana, que es la propia actividad, luego la comparan en si realiza bien o no la prueba del ZOI. Como, bueno, no es que no tenga nada que ver, sino que no ve una transferencia en que tú tengas mayor o menor puntuación en un test cuando tú has estado trabajando una tarea en contexto real, ecológica y demás. Me ha parecido súper curiosa porque lo que hemos estado comentando antes del continuo de Toglia, sí que te pone como diferentes ejemplos, pero no te dice exactamente en qué otro extremo debería estar esa transferencia lejana para decir, venga, vale, este sería, como tú has dicho, ¿no? El tema del baño, de otros instrumentos, otro entorno diferente, pero incluso
Como hemos dicho antes, en el propio entorno, en la propia cocina, bueno, pues a lo mejor en vez de utilizar una sartén o el fuego, pues tengo que utilizar el horno o el microondas o no sé, también darme como otro tipo de generalización de tareas, ¿no? La verdad es que me ha resultado curioso, más que nada porque al ser un artículo tan clínico, que es verdad que venimos analizando artículos mucho más teóricos, ¿no? De diferenciación del error y demás, pues este que es tan clínico, sí que me apetecía ver un poco ese contraste de, vale, yo estoy entrenando ciertas tareas como son el horneado bueno, he valorado con el horneado de un pastel de chocolate, una tortilla, luego te entreno con otra tarea que es parecida, pero no, pero luego en la transferencia lejana, dame algo más también, ¿no? Dame chicha. Pero Claro. bueno, supongo que en otros artículos, pues quizás sí que aparezca, ¿no? Habría que seguir Sí. investigando. Sí, bueno, hombre, la verdad es que te pegas un estudio de 3 años, pues no sé si lo van a repetir, pero bueno, sí que estaría bien eso que hubieran puesto resultado primario, pues transferencia cercana, resultado secundario, transferencia lejana con una actividad cotidiana, una actividad muy diferente a la entrenada, ¿no? Y ya resultado terciario, pues ya toda esta serie de escalas de pues planificación en el zoo, la ejecución, tal, tal, tal. Sí, yo creo que haya faltado. Pero bueno, pues nada, es lo que hay. Bueno, ya está. A ver, que es un trabajazo, porque es verdad que se han pegado un súper trabajazo, pero bueno, es verdad que nosotras, como somos clínicas y no somos tan investigadoras, pues nos ha faltado un poquito esa parte. Bueno, si te parece, como ya más o menos hemos así muy resumidamente explicado un poco la metodología de valoración, lo que podemos hacer es, antes de meternos en la propia intervención, ¿no? que aquí hacen, explicar la tabla esta maravillosa sobre la descripción general de los principios y técnicas de aprendizaje, tanto basado en el error como sin errores. Entonces, bueno, pues la tabla está dividida como en dos columnas, ¿no? Comparando estos aprendizajes basados en el error y sin errores, pero además luego en cada una de las filas te van especificando los principios teóricos en los que están basados estos aprendizajes, el procedimiento que tiene que seguir el terapeuta, como tú bien has dicho antes, Merche, que esto está muy protocolarizado, no es, pues lo haces todo sin que yo te diga nada y ya ves tú los errores que cometes, yo no te digo nada, y sin embargo, no, esto tiene una sistematización muy concreta. Además, también te pone bastantes ejemplos sobre las técnicas, la respuesta que tiene que tener el terapeuta, aunque sean aprendizajes con errores, también tiene que darte una respuesta y una guía, ¿no? de cómo tienen que estar apareciendo esos errores y cómo luego tú tienes que ir encaminado a la siguiente tarea, aunque haya un error de por medio, porque al final el terapeuta está haciendo ahí un como de guía para que tú te des cuenta del error que estás cometiendo, ¿no? No es un mero observador ni muchísimo menos. Entonces, bueno, como principio de aprendizaje basado en error, diremos que este enfoque metacognitivo es de arriba hacia abajo, ya que está mucho más enfocado en esas habilidades de conciencia, autocontrol y regulación propias de esta corrección de los errores y los usos de estrategias de monitorización que hemos hablado antes. Al contrario que, por ejemplo, el aprendizaje sin error, que se focaliza mucho más en un enfoque abajo arriba, es decir, más orientado y centralizado en la propia tarea para que el desempeño sin error sea a través de la observación y la práctica de acciones muy concretas, ¿vale? El procedimiento que utilizaría el terapeuta dentro de un aprendizaje basado en los errores, pues sería dar oportunidades muy estructuradas, acotadas y demás en un paciente para que cometa errores, pero además aprenda a conocerlos, a autocorregirlos y reciba, ¿no? esas pequeñas indicaciones o comentarios concretos del paciente. Pero es lo que estamos diciendo, el terapeuta no es un mero observador, sino que tiene muy sistematizado cuándo tiene que intervenir. Además, en este procedimiento el terapeuta debe intentar guiar y usar diferentes estrategias para que el paciente sea el que detenga la propia actividad, verifique qué está pasando, anote o diga a viva voz, ¿no? qué es lo que está pasando y reflexione sobre el desempeño que está teniendo, ¿no? Que le ayude un poco a plantear qué es lo que está ocurriendo. Ana, ¿tú conocías esta estrategia?
porque viene así como con siglas, que pone el Stop, Check and Notice Strategy, o sea, la Scan Strategy. Yo no la conocía Sí. y bueno, no sé, ¿tú la conocías de antes? Yo no la había, es decir, yo conocía algunas cosillas del aprendizaje sin error, pero es cierto que yo no soy para nada sistemática ni protocolaria, ni... Pues Entonces, pues a ver, a nivel teórico, y es cierto que, bueno, pues cuando tú vas metiendo, ¿no?, este tipo de claves y de mm, estrategias en tu intervención, más o menos sabes por dónde tienes ujú. que ir, pero seguramente, y perdón, no lo estaré haciendo del todo bien, No, bueno, pues pero bueno, para esto nos sirve claro, analizar claro, estas por cosas. Yo he supuesto. aprendido un montón. Pues claro, o sea, claro, en el protocolo nos dicen bien cómo hacerlo, ¿no? Pero que me ha llamado mucho la atención esto, que dentro del procedimiento del aprendizaje con error mencionan esa estrategia que como aparece con las siglas, digo, esto debe ser una estrategia que está pues más descrita y desarrollada. Aquí no lo mencionan, pues como si tuviéramos que conocerla ya antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo me comprometo a mirarlo y si eso en el siguiente podcast, pues os cuento lo que, lo Sí, que he sí, encontrado de esta por estrategia. supuestísimo, por supuestísimo, vamos, de hecho a mí este tipo de análisis me recuerda mucho que seguramente no tenga nada que ver. A ver, aquí quien me escuche lo que voy a decir me dirá, loca, esto no tiene nada que ver, Dios mío, ¿cómo relacionas esto? Pero a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a nuestra compañera Ana Clara en su día estuvo comentando, ¿no?, cómo se estructura un poco el trabajo para mejorar el equilibrio ocupacional y las fases, no sé exactamente qué tipo de metodología y demás, no me acuerdo, pero las fases eran ver, juzgar, actuar y revisar. Ah, Entonces, es igual. verdad que, bueno, me parece algo parecido, que quizás no tenga nada que ver, pero sí que cuando me lo contó digo, pues al final es como hacer un aprendizaje de nuestros propios errores que no están llevando que tengamos un desempeño ocupacional óptimo a tareas que son como más concretas y como una esfera un poquito más baja, ¿no? Ya que el equilibrio ocupacional es tan grande y tan holístico, pues bueno, sí que me pareció parecido. Mm. Sí, pues yo Así no lo que conozco, ya, pues eso también que Ana Clara nos comente, pero yo creo que sí que tiene que ver, ¿eh, Ana? Sí, ujú, pues ya lo veremos más adelante. ya, Bueno, quizá podamos hacer también otra investigación sobre relacionar el aprendizaje con error y el cómo trabajar el equilibrio ocupacional. Bueno, pues como estaba diciendo, hemos terminado con los procedimientos básicos del aprendizaje con error y dentro del aprendizaje sin error el terapeuta pues tiene una participación mucho más activa, ya que van modelando estos errores en cada paso y orientan de forma tanto física como verbal al paciente garantizando que las acciones siempre sean correctas, ¿vale? Entonces como que ya van dentro de la propia aprendizaje con error generando hábitos de cómo tiene que actuar una persona enfrentándose a una tarea de forma como mucho más estructurada, ¿no?, y pautada. Luego, dentro de las técnicas, pues bueno, aquí nos comentan diferentes. En el caso del aprendizaje basado en el error, comentan el cambio de roles. También la verdad es que me parece muy interesante, ya que sería más o menos como el ponerse en el lugar del paciente. El terapeuta sería el que cometería errores dentro de una propia tarea y el participante es el que debe darle la retroalimentación a el terapeuta en cada paso o de forma general al terminar la tarea. Y otro sería cómo hacer predicciones de las dificultades que se pueden encontrar en una tarea antes de realizarla. Por tanto, los pacientes van como preveyendo, echan como una vista hacia adelante, ¿no?, de la propia tarea y prevén los posibles errores que pueden cometer, pero además eso también le ayuda como a planificar las estrategias de esos posibles errores, que me parece maravilloso, un trabajazo, pero ese verte en el futuro, cómo tú puedes estar ejecutando y ya prever una estrategia, me parece muy chulo. Que luego en contraposición, cuando ponemos en práctica un aprendizaje sin error, pues bueno, los ejemplos de técnicas que aquí nos ponen sería el modelado, donde los pacientes tanto van modelando tanto verbalmente como físicamente, ¿no?, dando claves quizás pues algo más espaciales, modificando a lo mejor los elementos de la propia tarea, brindándole acciones motoras o patrones motores de cómo tiene que hacer la tarea el paciente y luego además
El paciente, otra de las técnicas que utilizaría si se basa en un aprendizaje sin error sería ir explicando paso por paso las acciones concretas que que cada paso, ¿no? De cada subtarea de la propia tarea, pues necesita. Es lo que decimos, ¿no? Que el terapeuta cuando realiza una intervención basada en el aprendizaje sin error tiene un protagonismo brutal. Es un acompañamiento constante, un montón de claves y un montón de... Obviamente en el aprendizaje con error también se acotan y se preparan muchas más variables, pero creo que la participación del terapeuta en este aprendizaje sin error es muchísimo más grande, que creo que en el aprendizaje con error el protagonista es mucho más el paciente. A mí, ¿no? A mi modo de ver, se podía quedar así como, Sí, ¿no? Diferenciado. totalmente de acuerdo. Para mí esta es la clave de la diferencia clave entre ambos enfoques, porque eso, lo que has dicho, en el aprendizaje sin error, ahí el centro está o el peso recae en el terapeuta, que es el que va modelando, el que va corrigiendo, el que va indicando los pasos de cómo se tiene que ir haciendo la actividad, el que describe las acciones. Entonces ahí el peso está en el terapeuta, que es el que va guiando muy activamente al paciente, ¿no? Y lógicamente el paciente es activo porque tiene que ejecutar la acción, pero va siguiendo las indicaciones del terapeuta, ¿no? Y claro, en el aprendizaje con error, el terapeuta está activo en el proceso de aprendizaje, pero el paciente es el que, o es donde recae el peso para ir descubriendo esas estrategias que le va proponiendo o que le va facilitando el terapeuta, es el paciente, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? En el aprendizaje con error, el paciente es más activo, participa más en el proceso en sí mismo que en el aprendizaje sin error. Para mí es la clave. Sí, además, como tú bien has dicho, el terapeuta, a través de un aprendizaje basado en el error, tiene menos protagonismo dentro de la propia tarea, pero en la propia intervención está constantemente monitorizando, observando, brindando oportunidades e indicaciones en la tarea, pero en momentos muy concretos. Puede afirmar verbalmente o con algún gesto y demás al paciente de, venga, este paso lo has hecho correctamente, sí, adelante, pero siempre con indicaciones muy concretas y en momentos muy concretos. Que, por ejemplo, en el aprendizaje basado sin error, hay constantemente señales, tanto verbales, físicas, que pueden anticipar el error al paciente de cuidado, esto no, mejor por el otro lado, estás seguro, no sé qué, vamos a coger este otro elemento o te cambio yo un elemento de sitio para que cuando tengas que echar mano lo cojas y no cometas el error de coger en vez de leche, cojas agua para el café. Entonces, bueno, sí que la acción del propio terapeuta es mucho mayor en ese aprendizaje sin error. Y bueno, como bien he dicho, las respuestas a estos errores son muy concretas y están como muy sistematizadas. Cuando el propio terapeuta está dentro de una intervención basada en el error, es lo que he dicho antes, está como muy a la espera de qué error está cometiendo el paciente para decirle, a lo mejor una clave, sin decirle exactamente estás cometiendo un error, en plan, ¿estás seguro? Comprueba lo que has hecho. Vamos a ir hacia atrás, pero no está comentando de forma concreta el error que ha cometido para que haga como un poquito más de autoconcepto, autoanálisis de qué está realizando y cómo puede irlo monitorizando. Que sin embargo, cuando el aprendizaje es sin error, el error te lo detecta el terapeuta e incluso te da la solución a ese problema, ¿no? Sí, es que lo acabas de decir, ¿no? Es que el terapeuta te da la solución al problema, ¿no? Claro. Y claro, y entonces hay modelos, claro, pues esta es la diferencia entre uno y otro, que pues de dónde sale la solución del problema, si viene de dentro, ¿no? De la propia persona o si viene de fuera. Entonces, exactamente, en el aprendizaje sin error, la respuesta viene de fuera. Y en el aprendizaje con error, la respuesta a esa conducta, pues ya sea a la ejecución o a la corrección de ese error que se ha cometido, pues viene de dentro, ¿no? Y esto tiene que ver también con el rol más activo del paciente. De hecho, cuando en el modelo o en el enfoque de aprendizaje con error, este protocolo indica que a la persona se le puede dejar hasta 10 segundos
antes de que el terapeuta le diga nada, una vez ha cometido el error. O sea, el paciente comete el error, el terapeuta está ahí, se espera hasta 10 segundos para ver si él mismo se autocorrige, y si no, es cuando da las claves de lo que tú decías, ¿no? Pues una clave no específica. Oye, revísalo otra vez, a ver qué pasa. Y si ya no lo ve, pues entonces ya se le da una clave más específica, ¿no? Pero yo creo que eso ya lo has dicho muy bien, ¿no? Es el terapeuta, o la solución del error viene de fuera o viene de dentro. Mm. Sí, sí, sí. Además, este tipo de respuestas a los errores que da el terapeuta, si nos centramos en el aprendizaje basado en el error, tiene mucho que ver con el trabajo previo que han hecho los pacientes de autoanálisis, de prever, anticipar qué error puedo estar cometiendo y ya generar estrategias para lo que pueda venir. Que entiendo que esos 10 segundos, ¿no? Ese tiempo que nos tomamos los terapeutas de, vale, a ver si se da cuenta del error, es capaz de monitorizar, y esas estrategias que ha generado antes en su cabeza, sale la idónea para resolver el problema que está aconteciendo. A mí me hace mucha gracia mi compañera Paula, que es una crack en este tipo de análisis del error y demás. Lo utiliza en varias circunstancias, no quizá en esta metodología pura, pero sí en ciertas circunstancias que ella hace el típico sonido de como diciendo, oye, que pasa algo, ¿no? Y es verdad que parece que no, pero son como claves tan simples como eso que ya le hacen volver a la tarea al propio paciente y decir, vale, ha pasado algo, me voy a centrar y voy otra vez a volver a ver qué ha pasado porque a mi terapeuta esto no le está gustando. Me encanta, eso es una clave verdaderamente Sí, no sí, específica, está así maravillosa. como, claro, efectivamente, clave inespecífica. Tendrían que ponerlo aquí. Por ejemplo, muy bien, Sí, me sí, sí, encanta. yo lo tengo aquí como muy señalado porque, bueno, yo aprendo mucho de mis compañeros, pero leyendo este artículo y con este tipo de respuesta ante el error, me acuerdo muchísimo de Paula. Así que, bueno, le mando un beso desde aquí. Y bueno, para terminar ya la tabla, pues lo que venimos diciendo. En el aprendizaje basado en el error, el participante revisa siempre los pasos, reflexiona mucho sobre cómo lo ha desempeñado, si las estrategias que ha ido anticipando le han servido, si incluso puede mejorar de alguna manera. Y aquí pues es cierto que en contraposición con el aprendizaje sin error, pues el terapeuta el que hace un feedback, tanto verbalmente, de cómo ha ido el desempeño de la tarea, ya que no ha habido errores, ¿no? Que aquí es verdad que hay como afirmaciones constantes verbales por parte del terapeuta. Sí, sí, eso es lo que yo entiendo en este aspecto es mm, cómo cambia la conducta del terapeuta a medida que el paciente va dominando Sí, exacto. la actividad, ¿no? O sea, de qué forma regular este control, ¿no? Entonces, en el caso del aprendizaje con error, pues pasamos de quizá indicaciones de más específicas a cada vez menos específicas, ¿no? Y dejando que sea cada vez dejando más espacio al paciente para que sea él mismo el que identifica el error, ¿no? Y en la del aprendizaje con error, pues bueno, es como pone que, bueno, lo que va retirando progresivamente es el modelado y esa guía física, pues a medida que el paciente lo va mejorando. Eso es lo que he entendido yo en este último aspecto. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Sí, puede que yo lo haya interpretado de otra manera, pero bueno, sí que al final es lo que decimos. En aprendizaje con error, el protagonista principal es el paciente, es el que hace un ejercicio brutal de metacognición, de pararse, de analizar, de localizar los posibles errores, y el terapeuta tiene como un papel más secundario. Y sin embargo, en el aprendizaje sin error, pues el terapeuta tiene un peso dentro de la tarea mucho más importante porque modela, porque guía, porque hay mucho feedback positivo, hay mucha parada dentro del error para que el paciente conozca dónde ha cometido el error, el terapeuta le da las claves, le condiciona un poco o varía el entorno para que esa actividad fluya un poquito más, sin esos parones, sin ese análisis del error, sino que es todo mucho más fluido, va como un poquito más de la mano, por así decirlo. Entonces, bueno, sabiendo un poquillo en qué se basan estos dos enfoques, si te parece, Merche, pues explicamos un poco la intervención que hacen estos señores y señoras en su investigación
con los pacientes, ¿vale? Me parece perfecto. Bueno, pues comentamos un poco que se hace una intervención, ¿no?, de unas 8 semanas con una duración aproximada de unos 90 minutos por semana de intervención. Los dos grupos lo que hacen es que aprenden a preparar una comida caliente. Ya vimos que en la valoración se valora haciendo una tortilla de patatas, imagino, y un pastel de chocolate, pues aquí tienen que hacer una comida caliente. Y te pone el ejemplo de un salteado, que entiendo que es de parecido con la tortilla, tendrá la sartén y el fuego, y no sé, y el huevo también en parentesco con el bizcocho y la tortilla, no lo sé, pero bueno, eso sería como en las primeras 4 sesiones, ¿no?, de entrenamiento, que estarían dentro de las 4 primeras semanas. Hemos dicho que se hace un trabajo en domicilio durante 8 semanas y después de esas sesiones de capacitación, que lo llaman aquí, estarían las sesiones dentro de la semana quinta a la octava, donde el terapeuta ocupacional desarrolla un conjunto de tareas con un poquito más de complejidad, donde hay diferentes tipos de pasos que están como mucho más orientados a los intereses propios de cada paciente. Y ahí termina un poco la explicación de estas actividades que plantean en la intervención. Entonces, bueno, también te dice que como los terapeutas no conocen a los pacientes, hay como una supervisión aleatoria también de examinadores que están valorando la participación propia de los terapeutas, ¿no, Merche? Claro, a mí eso me ha parecido también muy interesante, Brutal, porque, sí, sí, me parece muy claro, chulo. porque, claro, pues tienen aquí a los 4 terapeutas y dice, vale, pues tú haces aprendizaje basado en error y tu aprendizaje en aprendizaje, basado en aprendizaje sin error. Pero, claro, no se les puede mandar y luego cada uno hace una cosa en la casa del paciente. O sea, realmente hay que controlar que el paciente está siguiendo, o sea, que el terapeuta, perdón, que el terapeuta está siguiendo el protocolo que se le ha dado, porque si luego los resultados no son muy coherentes, pues claro, igual no es que la hipótesis haya que descartarla, sino que es que el terapeuta pues no ha seguido bien el protocolo que se le ha dado, ¿no? Entonces, pues eso me ha parecido también muy interesante. A la hora de hacer una valoración, pues sí que haber una supervisión de la persona que ejecuta aquello que se está cuestionando, ¿no?, o estudiando. Entonces, esa parte me ha parecido muy interesante. Y bueno, y indica además que se sigue para valorar la adherencia. También hablamos de la adherencia al tratamiento de los pacientes, porque aquí es la adherencia al protocolo del terapeuta ocupacional y que indica que eso se hace con una checklist. Y además también lo dice que según tal Borelli, ¿no? Digo, pues, jolín, es que ya está todo muy protocolarizado. Esto también me dan ganas de mirarlo, ¿no? ¿En qué consiste esta checklist? Pues sí, esto me ha parecido muy interesante, Ana. Sí, sí, yo me he quedado también loca porque me ha parecido como esto ya es protocolarizarlo, vamos, todo el detalle que a mí viendo el trabajazo que hacen aquí, me hubiera encantado ver qué protocolo es el que debe seguir el terapeuta ocupacional para decir, oye, lo cojo prestado, ¿no?, y lo utilizo yo en mi propia práctica clínica, ¿no?, para ver un poco la metodología que tengo que seguir, tanto si necesito utilizar una estrategia de aprendizaje con error o sin error con mis pacientes. Eso hubiera sido ya chapó, vamos, de, oye, mira, te lo presento y eso hubiera sido magia, vaya. Claro, yo entiendo que, claro, que el protocolo al que deben seguir estos terapeutas es este que hemos analizado antes, pero claro, más extenso, ¿no? Pero yo creo que está basado en esta tabla, o sea, realmente la clave está en esta tabla. Es decir, la persona que está supervisando la adherencia al protocolo del terapeuta, pues está valorando, pues me imagino, yo me lo imagino así en la cabeza, no sé cómo lo habrán hecho, ¿no? Pero está observando. Exacto, no observa al paciente, el paciente está ahí y ya está, lo que está haciendo es observar al terapeuta. Entonces dice, pues a ver, en mi checklist, pues voy a mirar si el terapeuta ha hecho en la sesión 1 esta inversión de roles con el paciente, o si no, o si se ha olvidado de hacerla. Entonces, si se ha olvidado de hacerla, pues ya mal, porque ya no está siguiendo el error. O, pues a ver, yo como observador del terapeuta voy a ver si está utilizando la estrategia esta del scan, el stop, check and notice, o si se ha olvidado de hacerla.
Entonces me imagino que lo que se está valorando es si sigue este protocolo que aparece aquí en el estudio, en el artículo, pero pues claro que estará más descrito, ¿no? Me imagino que el terapeuta lo tendrá más descrito. Pero desde luego me darían muchas ganas de verlo. Sí, sí, totalmente. Claro, totalmente. Yo además me imaginaba eso, ¿no? Yo cuando leía es como, hostia, qué guay, vale, tengo la tarea en sí y tengo los principios, ¿no? Y cómo tengo yo como terapeuta que dar las claves o cómo comportarme durante el desempeño del paciente dentro de la tarea. Pero me hubiera encantado un ejemplo de, venga, pues en un salteado, los errores que pueden acontecer en estos pacientes por lo general suelen ser tal, tal, tal. Por lo tanto, aquí es donde tú tienes que intervenir. O espera 10 segundos porque los pacientes suelen en este punto o en este error darse más cuenta que en otros errores. No sé, como no ese análisis tan puro nuestro de dónde está el error, dónde tengo yo que meterme, me hubiera encantado, ya que concretan tanto las tareas de cocinado que realizan, hubiera sido ya, vamos, magnífico. Magnífico, porque hombre, es cierto que está súper bien explicado todos los principios y procedimientos y técnicas de estos aprendizajes, pero ya eh, poniéndolo como un ejemplo, ya hubiera sido una ayuda total para nosotros. Bueno, luego, aparte después de la intervención y demás, comentan todo el estudio estadístico que hacen, que yo reconozco que me suelo enterar más bien poco, pero sí que dice que de esos 134 pacientes que eran, ¿no? Se caen bastantes, 123, perdón, esos 123 pacientes se caen bastantes por la falta de adherencia, por también porque hay algunos que no cumplían todos los criterios de inclusión, porque esos 123 fueron como el primer llamamiento, ¿no? El primer llamamiento y ya luego pues con las valoraciones van descartando a algunos pacientes y se van quedando cada vez con menos. Que si no recuerdo mal era un total de 54. Corrígeme, Merche, porque he visto varias muestras y creo que al final se quedan con 54 pacientes entre 18 y Sí, 64 años, ¿no? sí, sí, Vale, sí, eso es, 54. eso es. Entonces, bueno, creo que como dentro de estos resultados primarios que habíamos dicho de la transferencia cercana, los investigadores comprueban que los participantes que cayeron en el grupo de aprendizaje sin error tuvieron menos errores después de la intervención cuando realizaban la tarea en comparación con los pacientes que habían estado en el grupo de aprendizaje sin error, que es verdad que a priori se podría decir que su hipótesis estaría verificada, pero es verdad que como después en la transferencia tardía tenían como muchas subvaloraciones y demás, esto hay que analizarlo largo y tendido porque dependiendo de la consigna y del constructo en el que tú estés viendo el efecto, hay unos resultados u otros. Hmm. Sí, Ujú. efectivamente, según el constructo hay diferentes resultados, pero yo creo que aquí ya también es la clave del artículo, ¿no? O sea, se confirma la hipótesis de que en principio, bueno, no, sin en principio ni nada, que el aprendizaje con error es más efectivo que el aprendizaje sin error a la hora de una transferencia cercana. Entonces Exacto. aquí es donde yo he echado de menos lo que comentábamos antes, Ana, ver la transferencia a una actividad pues un poco más lejana, sin Eso pasar es. directamente al resto de escalas. Yo creo que ahí habría sido interesante. Pero bueno, a mí ya, pues esta conclusión, oye, pues el aprendizaje con error es más efectivo, pero además significativamente, no ligeramente por encima que el aprendizaje sin error, ¿no? Significativamente, pues más eficaz. Sí, sí, sí que lo especifica. Y además, eso, como tú dices, con unas medias bastante dispares entre un grupo y otro. Siempre teniendo claro que estamos hablando con población del trastorno craneoencefálico. Y bueno, luego ya cuando nos metemos en los resultados secundarios, ya analizando esa transferencia un poquito más lejana, pues nos habla de que además estos pacientes que entraron en el grupo de aprendizaje con error, también además mostraron una mejor autoconciencia de los errores y de cómo habían desempeñado la tarea en comparación con los pacientes que habían trabajado sin errores. No solo mejoraban el desempeño de la actividad, sino que además
la autoconciencia, la competencia conductual aumentaban y la puntuación de la PCRS. En Eso contrapartida es, sí. con los pacientes, eso, es que habían trabajado sin error. Aunque luego también señala que no todo es camino de rosa, sino que hubo una tendencia no significativa en cuanto a el apoyo de horas semanales que necesitan también estos pacientes para la transferencia lejana, que esto hasta ahora no había salido, o yo al menos no me había dado cuenta, y es que es necesario además en esta intervención llevar como un apoyo constante, que además dice semanalmente, para que la transferencia a largo plazo sea una realidad. Que yo no sé si es que no me he enterado bien o no he encontrado suficiente información sobre este apoyo a largo plazo, ¿no? No, mira, yo creo que esto tiene que ver con la escala esta, el CANS, Sí, que a ver, yo no la conozco, yo no la conozco. ajá, Entonces, yo aquí lo que he entendido es que esta escala, que lo que valora es si la persona puede estar sola en comunidad, me imagino que uno de los ítems que se valoran es cuántas horas puede estar la persona sola, sin supervisión. Es decir, pues ujú, lo típico de, pues no, mira, es que no puedo dejar a mi familiar solo en casa. O, oye, pues mira, sí, no hay problema, se puede quedar en casa solo pues 1 hora y media y me da tiempo de ir a comprar y hacer recados, ¿no? Entonces yo creo que un ítem de esta escala es cuánto tiempo puede estar la persona sola. Entonces lo que indican aquí es que al volver a pasar esta escala, el CANS, el nivel, porque creo que va como por niveles, pues no hay diferencia significativa y que a pesar de la intervención, o sea, que tanto en la intervención con error y en la sin error, que pues que el paciente no o los familiares no experimentan un cambio en el número de horas que pueden dejar a su paciente solo en casa o sin ah, supervisión. ¿Vale? Yo es vale, como lo he vale, pues, entendido, relacionado con la escala, esta en concreto, ajá. ¿vale? Vale, vale. Sí, pues entonces, claro, es que no, de pronto me encuentro lo del apoyo de horas semanales y no, la verdad es que no había yo caído en esa escala. Es cierto que tampoco la conozco, no me ha dado tiempo de buscar bien los ítems que Claro. tenía y estaba yo muy perdida. Digo, yo, acláramelo, Merche, porque estoy perdidísima. Yo es lo que he Bien, entendido, sí, porque es verdad que en ningún momento hablan de que luego pues los familiares tienen que estar claro. encima del paciente también para supervisar desde un enfoque terapéutico. Pues, supervisarán igual que antes, no tienen ninguna consigna de supervisión extraordinaria ni de ninguna forma. Por eso se refiere a esto, a la escala. Estupendo, pues de verdad, muchas gracias por la aclaración. Ya me he enterado Nada. muchísimo mejor, de verdad. Y bueno, otro de los resultados secundarios, que es de lo que estábamos hablando ahora, pues bueno, medía el efecto de la intervención sobre el estado de ánimo. Que a mí, verdad, que esto me ha parecido muy interesante porque comenta que a nivel, analiza un poquito más a nivel de intragrupo, porque entre grupos creo interpretarnos que no había mucha diferencia, pero que intragrupo dentro del grupo de pacientes que tuvieron un aprendizaje sin error, tuvieron como un estado de ánimo significativamente mejor después de la intervención en relación con la preintervención, ¿vale? En contraposición de los pacientes que habían tenido un aprendizaje con error. Aquí aparte entraba también el tema de depresión, ansiedad y estrés. Entonces, me parece muy interesante porque en el grupo de aprendizaje con error dice que no hay diferencia significativa, es decir, que el estado de ánimo preintervención, posintervención no es significativamente distinto a el aprendizaje con error, que llevado a un aprendizaje sin error, con tanto acompañamiento, tanto feedback positivo, pues eso, tanto acompañamiento al paciente y no dejar que se enfrentase a sus propios errores, pues tiene mucho sentido con que las escalas que valorasen el estado de ánimo, pues tuviesen una puntuación mayor. Que a mí es verdad que me ha parecido muy curioso porque, claro, este estado de ánimo de los pacientes está un poco desdibujado porque que están tan arropados cuando desempeñan la tarea que no sé, es como una nosoagnosia también de su propio error porque como tampoco se han enfrentado a ellos.
No sé, Claro. hay un Sí, análisis curioso ahí. a mí también me ha parecido muy, muy interesante este aspecto y luego aparece también en la discusión y lo veo interesante. Porque yo creo que también tiene una repercusión a la hora de nuestra clínica, ¿no? A ver, aquí lo que viene a decir, eso, tú lo has explicado muy bien, eso, que pues el paciente, como en el aprendizaje sin error, como el terapeuta le está guiando tanto, 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 pues no aparecen errores, pues termina estando como muy contento, como diciendo, oye, mira, qué bien, os que ha ido todo súper bien, no he cometido errores y además ahora lo estoy haciendo mejor, ¿no? Entonces, pues verá que dentro de este grupo, pues el que había empezado con pues un nivel de depresión, por decir, yo que sé, del 1 al 10, me da igual, ¿no? Con un nivel de depresión de 5 o de ansiedad de 5 o de estrés de 5, pues luego, después del tratamiento, pues dice, oye, pues mira, tengo un nivel de 3 o de 2, ¿no? Pues porque me encuentro mejor, ¿no? Y en el otro grupo, pues eso, pues que si empezaba con 5, pues acaba con 5, y si empieza con muy buen estado de ánimo, pues también acaba con buen estado de ánimo, ¿no? Y claro, lo que dices, claro, que está un poco desdibujado porque es verdad que es un poco, bueno, no es engañoso porque, o sea, no es engañoso que el terapeuta haya guiado tanto al paciente como, pues para que no cometa errores, pues bueno, no es engañoso porque, bueno, es la técnica, ¿no? Pero a mí lo que me parece muy interesante, lo que aparece en la discusión, que podríamos decir, ostras, pues si el estado de ánimo mejora en la variante en la que el paciente no percibe, porque no se le indica, el paciente no tiene que enfrentarse al error, pues igual el que se enfrente al error tiene el efecto contrario, es decir, pues como vas a cometer error y además te das cuenta de ello, porque además te hago o bien el gem o te indico cuál es el error, pues esto igual terminan más afectados. Pues lo que estudian es que como ese Ujú. acompañamiento es pues un acompañamiento también estructurado, pues oye, que no, que aunque sean conscientes del error, eso no afecta a su estado de ánimo, ¿no? Entonces eso es lo que me parece muy interesante, ¿no? Sí, sí, yo también lo he pensado, ¿no? Que como en uno sí la diferencia es bastante significativa, en el otro no, pero luego también me da a pensar que dentro de la propia estrategia, ¿no? De ese aprendizaje sin error, por lo que sea el entorno cambia cuando deba haber un enfrentamiento a la tarea con alguna variación y haya un error, no sé ese estado de ánimo lo fluctuante que puede llegar a ser. Otra cosa es que sepa enfrentarse o no a la tarea. Pero si además ese estado de ánimo, esa depresión, ¿no? Esa emocionalidad, qué tipo de cambio brusco podía tener, ¿no? Que es verdad que, bueno, hablamos de personas que tienen trastorno craneoencefálico que creo que hablaban, ¿no? De la falta de conciencia del error, de problemas también a nivel conductual, ¿no? De luego eso, cómo se puede, no sé, cómo se vería, ¿no? En vida real cuando algo fallara, porque obviamente la técnica es así y funciona, pero bueno, siempre no todo va a estar tan bien recogido ni tan bien organizado como para que nunca haya errores, ¿no? Entonces también me da un poco que pensar cómo podría fluctuar ese estado de ánimo cuando, yo qué sé, el más mínimo cambio o variabilidad en la propia tarea, ¿no? Sí, además el aprendizaje sin error, como bien se indica al inicio, está indicado, o sea, es hiperespecífico, es decir, está indicado para una actividad muy concreta. Entonces, el ejemplo que ponen, ¿no? Pues instalarme una alarma en el teléfono móvil, por ejemplo. Entonces, te sirve para eso y nada más, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Cuando tenga que hacer otra cosa, pues en lugar de instalarme una alarma en el teléfono móvil, es guardarme un teléfono nuevo en la agenda del móvil, pues ya ese aprendizaje ya no sirve porque ha servido solo para ponerme la alarma. Entonces, es verdad que el afrontar los errores, pues igual, pues ahí sí que podría tener un impacto. Sí, de eso no lo comentan, pero bueno, sí, es un tema que queda abierto. Sí, como siempre dentro del mismo artículo pues van saliendo como diferentes cosillas que siempre podemos buscar, analizar con otra investigación que nos interese y hacer otra reunioncilla. Siempre salen reuniones de un artículo, ¿eh? Si te das cuenta, Merche, siempre estamos ahí. Ay, pues a ver Sí, si investigamos más sobre esto. Ay, pues ahora me apetece más de lo otro, ¿no? sí, pero eso Está, está está chulo. así. Sí, sí, sí. Y bueno, ya, bueno, siguiendo un poco con esta parte de resultados secundarios en cuanto a transferencia tardía, también hace mención a esa evaluación que hacen después de los 6 meses. Y aquí son bastante claros. Aquí no dicen que no hay diferencias
entre los dos grupos, tanto para la autoconciencia, la competencia conductual o las habilidades psicosociales entre ambos grupos. Es decir, ya sea un paciente que ha recibido un aprendizaje con error y otro sin error, en estos constructos no hay diferencia significativa en cuanto a la valoración previa y luego los 6 meses después de la intervención, que ojo, también es interesante cuanto menos. Y luego, en el apartado de adherencia de los terapeutas al protocolo de intervención, pues bueno, dicen que hay una buena adherencia en cuanto a la intervención de aprendizaje con error y un poquito menor la de aprendizaje sin error. De hecho, los terapeutas que siguen la técnica de aprendizaje con error tienen un 82% de los 97 componentes identificados como presentes en todas las sesiones del protocolo que deberían seguir, pero sin embargo, la adherencia al protocolo de los terapeutas que seguían un aprendizaje sin error fue más pequeña en relación a un 79%. Entonces, pues mira, también es interesante saber, ¿no? De qué manera el protocolo recoge como mejor, o los terapeutas sabemos más cómo indicar las claves en un aprendizaje con error, que sin embargo, como el terapeuta coge más protagonismo en el aprendizaje sin error, queda también un poco en la actitud o la propia personalidad más subjetiva del propio terapeuta a las consignas que da cuando un aprendizaje sin error, entiendo yo por aquí. Y bueno, pasamos a la discusión y como antes comentamos, se descubre, ¿no?, que aceptamos la hipótesis que decía que el aprendizaje basado en el error, pues sí que promueve una mayor generalización de las habilidades en una tarea dentro de una transferencia más cercana. Y además esto se asoció con una ganancia dentro de los constructos de autoconciencia y la competencia conductual con relación al aprendizaje sin error. Pero en cuanto a transferencia lejana, no hubo diferencia significativa para las habilidades psicosociales dentro de esta intervención. Además, no hubo tampoco diferencias significativas entre los grupos de aprendizaje con error y sin error en cuanto al seguimiento que se hace 6 meses después de los constructos que hemos comentado anteriormente, autoconciencia, competencia y funcionamiento psicosocial. Es decir, a nivel de transferencia lejana se pierde y se desdibuja un poquito la eficacia del aprendizaje, tanto con error como sin error, en estos constructos, que sí hay una una ganancia significativa en la transferencia cercana. Además, comenta también que el tema de generalización de habilidades es un desafío súper importante, ya lo hemos comentado antes, en pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos, porque además los individuos, cuando están en el grupo dentro de aprendizaje con error, necesitan un trabajazo de autorregulación para anticipar, monitorizar, corregir los errores, generar estrategias preveyendo los errores o incluso in situ cuando están cometiendo un error, y eso es un trabajazo brutal. Aquí, como comentábamos antes, ¿no? Toglia lo menciona muy bien en este continuo, ¿no?, de las actividades, de el salto que se da dentro de la valoración que les pide a los pacientes que preparen un pastel de chocolate y una tortilla, y luego dentro de la propia intervención buscan una tarea similar para poder hacerla dentro de estas primeras tareas de capacitación, que es un salteado, porque dice que dentro de este mismo continuo estas dos tareas están en el mismo contexto, es decir, en la propia cocina del paciente. Recordemos que el tratamiento es en el entorno real del paciente y que además involucra tanto objetos parecidos, pues a lo mejor que son una espátula, la cuchara esta de madera, o elementos como el microondas y los fuegos, ¿no?, de la cocina. Pero también pues, pueden estar utilizando otros diferentes, pues, como los ingredientes, que no tienen nada que ver la tarta de chocolate con el salteado de, no sé, verdura, de pollo o lo que sea. Yo es lo que decía antes, pocas cosas similares me encuentro yo, aparte de, bueno, de a lo mejor la espátula o la cuchara de madera o el huevo, que puede ser como ingrediente
similar a todos, pero él se refiere como que, bueno, dentro del continuo del mismo entorno que es la cocina propia del paciente, sean diferentes actividades, que esto es lo que él presupone que debe pasar en la generalización de actividades dentro de la transferencia más lejana, ¿no? Y es que estos hallazgos indicaron que los participantes que estuvieron dentro del grupo de aprendizaje con error pudieron transferir estas habilidades de autorregulación que aprendieron durante estas tareas ya que estaban en el mismo contexto funcional, que a mí me parece sorprendente porque tareas más dispar que una tortilla de patata o un bizcocho de chocolate, que haya esa transferencia, ya que el entorno invita a que haya muchos elementos comunes a ese aprendizaje, me parece muy guay, me parece muy guay. Y yo creo que aquí como terapeutas bueno, ocupacionales y en general en neurorehabilitación tenemos que hacer una reflexión de realmente cuán importante es trabajar en el contexto real del paciente, porque si no estamos pasando de la actividad que la persona entrena pues en el centro de terapia, que por mucho que tengamos una cocina o un baño o lo que sea, pero es un entorno diferente al que tiene en su casa, ¿no? Y es algo que ya estamos escuchando desde hace tiempo, ¿no? Qué importante es hacerlo en entornos reales, pero no solo reales, es que es el mismo, es que cambias de una cocina a otra y pues es que esto nos pasa, pues si te vas a la cocina de casa de tus padres, hombre, igual como has vivido ahí, pues, pero te pones en la casa de un amigo que te ha invitado a cenar y estás en la cocina y estás perdido, por mucho que sea la misma cocina, y no te manejas igual, ¿no? O sea, yo creo que es una experiencia que podemos tener todos, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que tengamos claro que el cambio de contexto tiene una repercusión grandiosa en cuanto a la ejecución de la persona, que ya podemos tener eso, lo que digo, pues una cocina en el centro y ahí la persona hace muy bien, pues eso, una tortilla. Pero el hecho de cambiar luego el contexto, pues repercute un montón, ¿no? Y eso a mí ya te digo, me hace reflexionar, ¿no? Y ver, pues eso, la importancia que tiene que luego en un momento dado podamos trabajar con el paciente en su casa para realmente verificar cómo se está ejecutando la actividad. Sí, sí, además muy en consonancia con esto que dices también en este apartado, al principio del artículo lo comenta que qué importancia el trabajar en contexto y en el entorno, en la propia cocina, en este caso del paciente, porque además las intervenciones clínicas se llevan a cabo no en un proceso de laboratorio, pero están como mucho más condicionadas a el momento, las herramientas que tenemos aquí, pero es que además las intervenciones de rehabilitación tienen un tiempo finito que a no ser que te cambies de casa, tu cocina va a seguir siendo la misma y vas a tener que seguir trabajando durante mucho tiempo en tu cocina y no en la de el centro de rehabilitación, que de ahí la necesidad de esa generalización y esa transferencia más lejana para que cuando se acabe tu proceso de rehabilitación y ya se te dé el alta de la institución y del centro rehabilitador, tú hayas aprendido a transferir en tu propia cocina o como hemos dicho, pues quizá en otra cocina pareja, aunque estés un poco desubicado al principio, porque yo la basura la tengo debajo del fregadero y otra persona la tenga afuera en el patio, pero que sepan un poco manejarte y prever eso y ir reconduciendo tus errores para que luego la tarea sea específica. Además lo pone al principio y creo que no lo hemos comentado. Sí, 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 sí. Claro, mi reflexión claro, va por ahí, ¿no? Es decir, pues es como que le estoy planteando, cuando el paciente entrena en el centro determinadas actividades, en realidad le estoy proponiendo una actividad de aprendizaje lejano o le estoy exigiendo una transferencia lejana. Y si luego, después de hacerlo en el centro, es cuando lo hace en el domicilio, entonces cuando le hago la transferencia a la actividad cercana, o sea, la transferencia cercana, digo, o sea, pues es que igual el primer paso del entrenamiento para que aprenda la actividad es practicarla en su entorno conocido, o sea, empezar el tratamiento en el domicilio, en el entorno que conoce, y luego, como forma de aumentar la complejidad de la actividad, hacerlo en un contexto diferente, que sería en la actividad del centro. ¿Sabes? ¿No? Yo creo que tradicionalmente hemos pensado, pues lo haces primero aquí, en el centro, y luego, bueno, no solamente, más que nada por tema práctico, porque en el centro es donde trabajamos los profesionales, ¿no? Pero
lo haces aquí y luego ya lo generalizas en tu casa. Pues es que el aprendizaje es al revés, ¿no? Primero lo aprendes en tu casa, que es el contexto cercano, y luego para afianzar el aprendizaje lo vamos a intentar generalizar en una actividad que exige una transferencia lejana porque es un contexto diferente. Yo creo que ahí sería interesante el cambiar el orden, ¿no? de la secuencia, ¿no? del contexto. Primero un contexto más cercano y luego uno más lejano, porque como dice Toglia, ese es el continuo en cuanto a la complejidad de la actividad. Entonces aquí tendríamos que darle una vuelta. Es verdad que luego exige pues mucha organización, porque pues no todos los centros están organizados de modo que los trabajadores pueden ir al domicilio. A mí me encanta ir al domicilio de los pacientes y cada vez más, porque claro, pues es que ahí estás trabajando con los objetos que tiene la persona, con sus sillas, con sus camas, con sus cocinas. Pero bueno, yo creo que ahí deberíamos darle una vuelta, ¿no? a los centros. ¿Qué contexto le estamos facilitando a la persona en su proceso de aprendizaje? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, es como que con determinados pacientes, ya sea por componentes deficitarios a nivel práctico o con diagnóstico de Alzheimer, como que lo tenemos muy claro, ¿no? Es como, venga, hay que ir al domicilio porque la necesidad del uso de objetos reales, la necesidad de verlo en contexto, ver cómo de forma natural y automática va saliendo su propio desempeño, lo tenemos como muy claro, pero como muy bien dices, qué cegados estamos, ¿no? O qué equivocados o que no nos hemos parado como a analizar eso, ¿no? Que bien dices, que primero lo ideal sería trabajar en un entorno que el paciente conoce, porque al final no le estoy poniendo tanta complejidad a la propia tarea cuando sí le cambio de contexto como es cocinar en la cocina desde nuestro centro, ¿no? Es verdad que me parece muy interesante tu reflexión y al igual que hay casos en los que lo vemos súper claro, hay otros que quizás nos estamos equivocando o quizás deberíamos plantearnos un poco si hay otras opciones para que este aprendizaje pues eh, generen una transferencia y una generalización de habilidades mejores para el desempeño de esta persona, ¿no? Me quedo con tu reflexión, Merche, muchas gracias. Y bueno, yo creo que ya esta discusión es cierto que recoge muy bien todo lo que hemos ido hablando en el artículo. Comenta eso, que el aprendizaje con error, por muy buenos resultados que tengan transferencias cercanas, es verdad que dibuja un poquito esas habilidades en la transferencia un poquito más lejana y luego tampoco hay evidencia en cuanto a la mejora de autoconciencia y competencia conductual en esa transferencia lejana. Sí que las mejoras de autoconciencia tampoco se asociaban a ese estado emocional, sino que, bueno, cuando tenemos un aprendizaje con error, como que este apoyo y demás arropaba y amertugaba el impacto emocional del paciente cuando el entrenamiento era sin error. Entonces, bueno, es que ahí no sé tú cómo la has interpretado, Merche, pero yo me quedo con eso, que en el enfoque de aprendizaje sin error, como que el impacto emocional del error está como más amortiguado, ¿no? Sí, sí, es un poco lo que hemos comentado antes, que en el Claro, al aprendizaje sin final, error, claro, eso está amortiguado, pero no significa que en el aprendizaje con error tenga un impacto emocional, al contrario, porque exacto, como pues el paciente, o sea, pues eso el paciente está aprendiendo en un entorno pues eso, estructurado y está el terapeuta que le está diciendo cómo son los errores, pero no le diciendo, mira qué malo estás haciendo, no sé qué. Pues entonces, a pesar de que está confrontándose con sus errores, que no por ello tiene un impacto emocional. exacto, Hmm. sí, exacto. Y luego, pues bueno, algo también con lo que me quedo de esta discusión es que, bueno, como al principio del artículo, ¿no? Pues habla un poco de que el enfoque sin error sí que proporciona un nivel de orientación dentro de esta tarea para evitar los errores mucho mejor y que además esto se asoció con un aumento en el bienestar emocional después de la intervención, que está como muy en consonancia con el entrenamiento y las técnicas que se utilizan dentro del abordaje en personas con Alzheimer, que es lo que hablábamos, ¿no? Que hay como ciertos tipos de pacientes que se pueden beneficiar muy mucho porque al final se aboga un poco por la rutina cerrada, concreta y sin variabilidad para que el desempeño sea un poquito mejor cuando hay problemas de almacenamiento, de recuperación de la información, de generalización o de monitorización del error. Entonces, pues bueno, al principio estuvo dándole esa importancia
de el aprendizaje sin error en ciertas patologías y aquí lo vuelve a corroborar, relacionando un poquito el estado de ánimo con la enfermedad de Alzheimer. Sí, claro, aquí también me ha hecho reflexionar que a veces, pues bueno, si no tenemos mucha experiencia o bueno, yo qué sé, pues al inicio, igual estás con una persona con demencia, ya sea tipo Alzheimer u otras formas de demencia, y pues lo típico, ¿y qué día es hoy? Y el paciente dice, martes, uy, no, que hoy es lunes, ¿te acuerdas que ayer fue domingo? Entonces ahí se le está confrontando a la persona a el error y entonces eso tiene un impacto negativo en la emoción de esta persona afectada por Alzheimer u otra forma de demencia, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que sí que en demencia sí que está muy estudiado que, pues bueno, que este tipo de intervenciones basadas en te hago una pregunta y te digo que te has equivocado para hacerte ver que es lunes y no martes, pues que no son positivas, ¿no? Entonces, en demencia sí, o en Alzheimer en concreto que mencionan, sí que se ha estudiado que el aprendizaje sin error a la hora de pues realizar un programa de memoria, ahí sí se ha estudiado que tiene un mejor impacto emocional el aprendizaje sin error, ¿no? Y entonces yo veo muy interesante, pues eso, pues en algo que ya está muy estudiado en enfermedad de Alzheimer, pues es coherente con este resultado de un impacto emocional positivo en aprendizaje sin error en otro colectivo como es el traumatismo craneoencefálico. Y bueno, pues también es coherente, ¿no? Pues eso, el aprendizaje sin error pues es coherente. Yo creo que también a todas las personas también nos viene bien decir, oye, yo qué sé, te apuntas a clase de dibujo y la profesora te dice, oye, pues mira, sí que lo estás haciendo bien, ¿no? Y te va diciendo cómo corregirlo para que el resultado de tu dibujo sea más chulo. Pues hombre, eso a todos nos gusta, ¿no? Entonces, me parece muy coherente y muy comprensible este impacto. Sí, estoy de acuerdo. Es verdad que en demencia muchas veces intentamos como preguntar o dar claves para que la persona te dé una respuesta, pero quizás esas claves, como tú bien dices, pues no son las más adecuadas para esa persona por los errores que puede estar aconteciendo, porque por lo que hemos dicho, ¿no? Al final, el aprendizaje tanto con error como sin error está muy sistematizado y tiene muchos apartados en los que hay que entrenar, hay que saber en qué momento y cómo hay que dirigirse a la persona mientras está haciendo la tarea o mientras estamos en comunicación con ella, ¿no? Entonces, sí que es importante tener estas cosillas en cuenta para determinados pacientes, como muy bien pone aquí en el ejemplo, personas con demencia tipo Alzheimer. Y bueno, yo creo que como cierre para esta discusión me quedo con este último apartado que dice que aunque el aprendizaje con error ha tenido muy buenos resultados en cuanto a transferencia cercana, autoconciencia y las habilidades conductuales, es cierto que una intervención únicamente de 8 semanas no sea lo suficientemente intensiva como para mejorar en cuanto a independencia, bienestar social, funciones ocupacionales y participación más activa por parte de los pacientes en sus ocupaciones y vida diaria, que quizás hace falta, ¿no?, como un tratamiento un poquito más extenso para que quizás también esas transferencias se consoliden un poquito más. Es verdad que a mí me gustan mucho las implicaciones clínicas que comenta también el artículo, pues habla también de memoria, habla de aprendizaje y bueno, al final es que es cierto que reitera mucho lo que hemos estado comprobando con los resultados del propio artículo, pues esa facilitación de transferencia cercana en el aprendizaje con error y la importancia de ese metaanálisis y ese autoconocimiento dentro de la propia tarea y ese trabajo que se hace, pero además la necesidad de una estructura más sin error dentro del tratamiento en personas con afectación de memoria y demencia. Que es verdad que está muy bien explicado, pero creo que ya lo hemos dicho todo prácticamente, ¿no, Merche? Sí. Bueno, a ver, en las implicaciones clínicas, sí, también tengo aquí mis anotaciones para hacer así una revisión. Yo, por ejemplo, sí que me he destacado, bueno, la conclusión a la que llegan de que el aprendizaje con error, pues permite a la persona cometer los errores, reflexionar sobre los errores y
recuperar las secuencias de acción de la memoria a largo plazo, el decir, vale, ¿cómo tengo que hacer el pastel? Pues el cómo tengo que hacerlo lo saco de, o viendo una receta que tengo ahí, o de mis conocimientos que están almacenados en mi memoria a largo plazo, entonces los evoco para hacer esta actividad, ¿no? Entonces, el hecho de recuperar estas secuencias de nuestra memoria a largo plazo, de cómo se hacen las cosas, aquí lo mencionan, que yo me di cuenta de esta frase en una segunda leída, pero creo que es muy importante. Dice que en educación esto ya se ha estudiado, y además hace poco escuché un podcast que se llama Aprendiendo a Aprender, me parece y lo mencionaba. Entonces, hablaban de educación, que es lo que dicen aquí, que, por ejemplo, en educación, a la hora de estudiar, pues ¿en qué se centra la gente? Pues en el subrayar, el leer, y esos son los mecanismos de entrada. Pero lo que se ha estudiado es que el verdadero aprendizaje se afianza cuando la persona evoca, es decir, pues yo qué sé, pues ahora este artículo, por ejemplo, no solamente lo aprendemos si nos lo leemos muchas veces, sino si pues lo contamos aquí en un podcast o vamos a alguien y se lo contamos mañana. En esa evocación es donde es el mecanismo que se ha estudiado que afianza los aprendizajes en educación. Entonces lo que dice es que a fin de cuentas el mecanismo es el mismo, que consiste en evocar esa secuencia de la acción. Entonces, pues esto también me parece muy interesante, que justamente el aprendizaje radica en eso, en que la persona evoque esa participación activa de la persona en la actividad, que esto solamente es posible en el aprendizaje con errores, porque es el que da margen a la persona pues, a cometer el error, a monitorizarlo, a corregirlo, a pensar, ostras, pues si no es así, lo tengo que hacer así, pues entonces ya tengo que tirar de mi memoria de cómo era el asa. Vale, entonces es cuando se afianza, ¿no? Sí, eso, muy en relación con lo que dices, me estoy acordando ahora de una técnica que me comentaron hace tiempo que me hizo muchísima gracia, seguro que la conoces. Y bueno, tampoco es que yo sepa exactamente cómo es, pero bueno, se llama la técnica del patito de goma. Y es eso, que cuando tú estudias o estás trabajando o estás pendiente de alguna presentación o algo, tengas como un elemento, llámese patito de goma, llámese la maceta que tienes en el escritorio, que le cuentes el examen, lo que te estás estudiando, la presentación que tienes que hacer dentro de 3 días o lo que sea, porque tú mismo te vas dando cuenta el discurso que quieres generar, que está en tu cabeza, pero cómo lo estás generando. De ahí que puedas ir corrigiendo y pues bueno, como tú bien has dicho, ¿no? Pues bueno, me voy dando cuenta que quizás no tengo tan claro qué es lo que quiero decir, no tengo tan claro los conceptos o voy a corregir, voy a nombrarlo de la otra manera que creo que es más correcto, ¿no? Y me hizo muchas gracias porque la técnica se llama patito de goma. Sí, pues es en el fondo es lo mismo, es decir, pues bueno, Algo así, ¿no? lo cuento, lo ejecuto, es como que me autoevalúo, ¿no? Claro. Pues esto que sí que está muy estudiado en educación, ¿no? En la adquisición de conocimientos pues, de otro tipo, ¿no? Pues bueno, coincide en este sentido también con la ejecución de actividades de la vida diaria. Y bueno, pues como implicación clínica, eso yo lo que sí que saco, que bueno, a pesar de que pues eso, a 6 meses no se observa diferencia entre un tipo de enfoque y otro. Bueno, sí que aquí plantean el decir, bueno, es que igual hay que hacer actividades o sesiones de seguimiento a largo plazo. Y, pues bueno, también deja abierto que no se sabe bien qué características tienen que tener estas sesiones de seguimiento, porque sí que mencionan, pues bueno, que alguien hizo un estudio y parece ser que una sesión al mes, pues no, tampoco es eficaz, ¿no? Pero bueno, sí que se ha evidenciado que en cuanto a aprendizaje o generalización de actividades que exigen transferencia cercana, pues el aprendizaje con error sí que es más eficaz, ¿no? Y en definitiva las actividades de la vida diaria o en general la vida cotidiana, el enfrentarte al día a día, exige esa capacidad de reflexión, de valorar pues, posibles errores, de anticipar. Entonces, el poder trabajar esas estrategias metacognitivas, pues yo creo que sí que tiene, o sea, sí que tiene pues una eficacia en otras actividades, ¿no? De hecho, lo menciona, dice, a pesar de que no hubo transferencia lejana, a pesar de que no hubo transferencia lejana, sí hubo evidencia de beneficios más generalizados, ¿no? Entonces, no dicen cuáles ni especifican, pero bueno, sí que
sí que se ha evidenciado, ¿no? El beneficio del aprendizaje con errores en cuanto a actividades de transferencia cercana. Entonces, yo creo que eso es interesante y eso no excluye el aprendizaje sin error para determinado tipo de pacientes, como tú has dicho, pues con un componente de mayor deterioro cognitivo, como puede ser una demencia u otros, o cuando se trata de una actividad muy, muy, muy específica, ¿no? Como es, pues eso, poner la alarma del reloj o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que son dos herramientas interesantes a tener en cuenta y lo que este artículo pone en valor es que pues tradicionalmente solo se daba por válido el aprendizaje sin error y no, el decir, oye, pues es que el aprendizaje con error pues también es muy positivo y lo que igual hay que estudiar más es cómo graduar ese continuo de actividades que describe Toglia, ¿no? Y pues eso, como decías antes, ¿no? Esto da pie a ver si hay más estudios al respecto o, pues bueno, líneas de investigación para la gente que está ahí al pie del cañón investigando, es decir, bueno, pues cuál sería este plan de actividades secuenciadas en las que se va modificando progresivamente el contexto, los instrumentos para que sea progresivamente más lejana, ¿no? Esa transferencia. Y bueno, eso es lo que yo veo. Yo creo que sí que ya está todo, Ana. Yo creo que sí, yo creo que le hemos dado un buen repaso al artículo. Ahora indicaremos así de forma muy breve las limitaciones que también comentan. Creo que este artículo también va a hacer que busquemos una temática súper parecida y que nos sigamos empapando un poquito del error, porque reconozco que a mí es una temática que me encanta y creo que se le puede sacar mucha chicha a los estudios que tratan de este tipo de análisis. Y bueno, como este estudio pues nos comenta un poquito que quizá tiene limitaciones, que en posteriores estudios pues si se solventan, quizás tendrían otros resultados diferentes o iguales o, bueno, de otra forma significativa. Entonces, bueno, es cierto que los participantes de este estudio fueron como reclutados para este trabajo de forma un poco salteada, no fueron todas ni en la misma temporalidad ni en los mismos centros rehabilitadores, tampoco tenían el mismo grado de lesión, algunos estaban en la fase aguda con 4 meses de evolución, otros ya con 3 años y pico de evolución. Y bueno, que es cierto que hablan de generalizar estos hallazgos de forma un poco cauta, ¿no? Siempre lo dicen por estas limitaciones que han tenido en cuanto a participantes y recogida de muestras. Y bueno, después de esta intervención también dicen que no se examinó de forma exhaustiva, por así decirlo, las generalidades a tan largo tiempo, ¿no? Como hemos estado hablando antes, que nos hubiera encantado ver cómo esa transferencia un poquito más lejana se veía reflejada en actividades de la vida diaria. Pero, como hemos dicho, seguramente hay muchos artículos que hayan ido por esta misma temática. Entonces, bueno, seguramente en siguientes reuniones los trabajemos porque yo creo que es muy interesante, ¿no, Merche? ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que da pie. La verdad es que da pie a seguir investigando Sí, por este camino, sí, como bien sí, dices. porque es Sí. verdad que cada vez que leemos nos quedamos como, ay, pues, ¿y por qué no comentan esto? O, ay, me gustaría saber más sobre esto en concreto, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, yo invito a todos los que nos escuchan a que quieran participar y o nos envíen al grupo de Telegram que tenemos de neuroocupación, que nos envíen artículos que sepan que tratan un poco sobre esta temática, que nosotros encantadas de trabajarlo, de leerlo, de conocer más neurociencia y conocer estrategias que nos vengan bien en nuestra práctica clínica desde terapia ocupacional. Así que invito a todo el mundo a que nos acompañe y si no, por lo menos que nos pase material, que nosotros nos Sí, eso es. encargamos de la charleta en estas Sí, reuniones. de esta temática que nos ha encantado mucho o de O cualquier bueno, otra sí, que la gente se anime. Yo veo, a mí, ya lo comentamos en otra sesión, a mí me ayuda mucho, quizás es la técnica esta del patito de goma, el juntarnos y el hablar sobre este tema y el ver qué has entendido tú y qué es lo que he entendido yo. Y pues a mí me ayuda mucho a clarificar las ideas. Entonces, bueno, además de que vea interesante que lo que hablemos pues les guste a la gente que lo oyen, pues ya sea ahora en presencial o en directo o en diferido, pues a mí personalmente me aporta un montón. Entonces yo estoy encantada de eso, que la gente que plantee artículos que vean interesantes y los vamos atacando entre todos.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Así que bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todo, creo que le hemos sacado bastante chicha a este artículo. Estoy muy contenta, se me han pasado, llevamos aquí hablando casi Casi 2 horas. 2 horas. Ojo, cuidado, aquí las dos, dándole a la lengua mano a mano. Madre mía, qué pesada. Pero yo me lo he pasado muy bien, me ha encantado. Creo que lo que tú bien has dicho nos ha servido para comprender mucho mejor el artículo. Yo cosas que tenía no muy claras las he resuelto. Así que nada, darte las gracias como siempre, Merche, por estar aquí siempre acompañándonos en esta locura de podcast que hemos creado desde la Fundación AICE. Y bueno, espero que nos acompañes siempre. Bueno, allí cuando se pueda. Yo te agradezco a ti y a los compañeros que están en el grupo de Telegram, pues eso, la propuesta de un tema tan interesante y bueno, y el moderar esto que lo hemos hecho aquí a pachas, mano a mano, pero te has pegado un buen curro también para moderar el artículo y se agradece esa tranquilidad de decir, bueno, ya está Ana, ya está Ana. O sea que, Bueno, yo te nada, invito nada. cuando quieras a moderar uno de nuestras reuniones, ¿eh? No hay Nada, ningún problema. que lo hacéis muy bien, Inma y tú. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a todos los oyentes que estáis por aquí, que nos vayáis a escuchar en el diferido. Esperamos volver pronto. Como siempre, nosotros nos reunimos los primeros lunes de cada mes. Seguramente demos un descansito en el verano, pero estoy convencida de que en septiembre volveremos más y mejor. Así que nada, muchísimas gracias y buenas noches, que descanséis. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.